¿cómo están? Hoy nos toca el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy que tenemos es líneas notables en el triángulo 2. Ya habíamos hecho lo que eran líneas notables en el triángulo 1, ¿no es cierto? Ahora nos toca la segunda parte. ¿Qué tenemos en este tema? En este tema vamos a hablar acerca de la altura. ¿Qué es la altura? Es el segmento trazado desde un vértice en forma perpendicular al lado opuesto de un triángulo. Por ejemplo, tengo aquí mi vértice B. Su lado opuesto, ¿cuál es? AC, ¿no es cierto? ¿Y qué viene a ser la altura? Una, una línea perpendicular, ¿no es cierto? Un segmento perpendicular. ¿A qué se refiere con perpendicular? ¿Qué viene a ser esto? 90 grados, ¿no es cierto? Forma 90 grados. Listo. Por ejemplo, BH, ¿qué viene a ser? La altura del triángulo ABC relativo al lado AC. Ahora tenemos, por ejemplo, aquí también, ¿no es cierto? La altura AB ya está trazada a esa altura, ¿no es cierto? Pertenece al triángulo. ¿Por qué? Porque el triángulo es rectángulo. Entonces, ¿qué se dice? Que AB, altura del triángulo ABC, relativo al lado AC. Nuevamente, tenemos ahora un triángulo obtusángulo. ¿Qué quiere decir obtusángulo? Mayor de 90 grados. Uno de sus ángulos mayor de 90 grados. Obtusángulo, ¿no es cierto? Viene de la palabra obtus. Listo. Entonces, ¿cómo vendría a ser su altura? Trazamos una línea perpendicular al lado AC. Como no llega a hacer contacto con el lado AC, ¿qué se hace? Se prolonga, ¿no es cierto? Con así líneas entrecortadas, hasta llegar a 90 grados. Listo. Ahora tenemos lo que es mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Dice, es la recta perpendicular en el punto medio de un segmento de recta. Por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos aquí el segmento AB. Originalmente tenemos el segmento AB. ¿Cuál sería su mediatriz? Una línea perpendicular que va a dividir al segmento en dos partes iguales. Tenemos igual aquí el segmento PQ. Su mediatriz, ¿cuál es? Una línea perpendicular que divide al segmento en dos partes iguales. También aquí tenemos mediatriz de un triángulo. ¿Qué viene a ser? Por ejemplo, el lado AC, su mitad, ¿dónde es? Aquí, ¿no es cierto? Y si a partir de ahí trazamos una línea perpendicular, ¿qué viene a ser eso? Mediatriz. Igual aquí, tenemos el triángulo PQR. En el lado PQ, si encontramos el punto medio y trazamos una línea perpendicular, eso se le llama mediatriz. Igual en este caso, también tenemos la mediatriz. Ahora, mediatriz, ¿de qué se diferencia de la mediana? Una cosa es mediatriz y otra cosa es mediana, ¿no es cierto? ¿Cómo diferenciamos? Por ejemplo, tengo el triángulo ABC, ¿ya? Igualito acá, ABC. Listo.
¿Cómo sería la mediatriz? La mediana primero. La mediana, ¿qué hace la mediana? Divide en dos partes iguales al triángulo, ¿no es cierto? En dos partes iguales. ¿Y cómo sería la mediatriz? Divide en dos partes iguales, pero perpendicular, ¿no es cierto? O sea, ambos van a dividir en dos partes iguales, pero la diferencia es que la mediatriz, que viene a ser una línea o un segmento perpendicular, o sea, 90 grados. Y no necesariamente pasa por el punto opuesto, por el vértice opuesto. ¿Ve? No necesariamente pasa por B. Acá en la mediana parte de B. Inicia en B. ¿Ve? Ya, listo. Entonces, ¿qué decíamos aquí? Esto es mediana. Esto es mediatriz. Y en eso se diferencian, ¿ya? La mediana de la mediatriz. Basta que te diga mediatriz, más rápidamente pensamos en perpendicular y media, quiere decir del medio, ¿no? Entre dos. Listo, a ver, vamos a los primeros ejercicios, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Dice, calcular X si BQ es altura. BQ es altura. Ahora, ¿qué hacemos? En el triángulo BQC, que viene a ser un triángulo recto, ¿no es cierto? La suma de los ángulos de un triángulo, ¿cuánto suma? 180. Entonces, ¿qué digo? 90, porque acá tengo 90, ¿no es cierto? Porque me dice que BQ es altura, entonces esto es 90. Más X, más 30, es igual a ¿qué? A 180. Un momento, antes de eso, ¿dónde estoy trabajando? En el triángulo BCQ, ¿ya? Ahí estoy trabajando. Continúo. ¿Qué sería entonces? 90 más 30, 120, ¿no es cierto? 120 más X. Acá es igual a 180. Tenemos X, esto es igual a... Este 120 pasa al otro lado restando. ¿Cuánto sería la resta? 60, ¿no es cierto? Listo. Ahora, ¿qué más tenemos? La pregunta 2 dice calcular teta si BH es altura. Nuevamente, si esto es altura y a la vez se forma un triángulo, ¿no es cierto? ¿Ve? Aunque aquí esté con líneas entrecortadas, podemos nosotros cerrar esas líneas, ¿no es cierto? Y decir que es un triángulo. Listo. Pero ahora, antes de eso, ¿qué hacemos aquí? Para encontrar el ángulo de teta y trabajar en este triángulo BHA, tendría que saber este ángulo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale ese ángulo? La suma de dos ángulos internos te da un exterior. ¿Cuánto sería? 30 más 10, 40. Listo. Ahora en mi triángulo
Ahora mi triángulo BAH. Trabajando ahí, ¿qué digo? Que la suma de sus ángulos, ¿cuánto es? 180, ¿no es cierto? Teta más 40 más 90 es igual a ¿qué? A 180. Listo. Aquí, ¿qué tengo? Bajo el teta, ¿no es cierto? Más 90 más 40, 130. ¿Qué va a ser igual a esto? 180. Teta va a ser igual a, este 130 pasa al otro lado, restando. Listo. Ahí tendríamos entonces, ¿cuánto sería este ángulo? De acá, 50 grados.